Ecología, producción y productividad. Relación entre la abundancia de un depredador, Lynx canadensis, línea negra, y su presa, lepus americanos, área amarilla. Gráfico basado en el número de pieles vendidas por los tramperos a la Hudson's Bay Company entre 1845 y 1935. Datos publicados por Odum en 1953. En un ecosistema, las conexiones entre las especies se relacionan generalmente con su papel en la cadena alimentaria. Hay 3 categorías de organismos: productores o autótrofos. Generalmente las plantas o las cianobacterias que son capaces de fotosintetizar, pero podrían ser otros organismos tales como las bacterias cerca de los respiraderos del océano que son capaces de quimiosintetizar. Consumidores o heterótrofos, animales, que pueden ser consumidores primarios, herbívoros, o consumidores secundarios o terciarios, carnívoros y omnívoros. Descomponedores o detritívoros, bacterias, hongos, e insectos que degradan la materia orgánica de todos los tipos y restauran los alimentos al ambiente. Entonces los productores consumirán los alimentos, terminando el ciclo. Estas relaciones forman las secuencias, en las cuales cada individuo consume al precedente y es consumido por el siguiente, lo que se llama cadenas alimentarias o las redes del alimento. En una red de alimento habrá pocos organismos en cada nivel, como uno sigue los acoplamientos de la red encima de la cadena, formando una pirámide. Estos conceptos llevan a la idea de biomasa, la materia viva total en un ecosistema, de la productividad primaria, el aumento en compuestos orgánicos, y de la productividad secundaria, la materia viva producida por los consumidores y los descomponedores en un rato dado. Estas 2 ideas pasadas son dominantes, puesto que permiten evaluar la capacidad de carga, el número de organismos que se pueden apoyar por un ecosistema dado. En ninguna red del alimento se transfiere totalmente la energía contenida en el nivel de los productores a los consumidores. Se pierden ascendentes cuanto más alta es la cadena, mayor la energía y los recursos. Así, puramente desde el punto de vista del alimento y la energía, es más eficiente que los seres humanos sean consumidores primarios, subsistir de vehículos, de granos, de las legumbres, de la fruta, etc., que consumidores secundarios, herbívoros consumidores, omnívoros, o sus productos, y aún más que sean consumidores terciarios, carnívoros consumidores, omnívoros, o sus productos. Un ecosistema es inestable cuando sobra la capacidad de carga. La productividad total de los ecosistemas es estimada a veces comparando 3 tipos de ecosistemas con base en tierra y el total de ecosistemas acuáticos. Se estima que la mitad de la producción primaria puede ocurrir en tierra, y el resto en el océano. Los bosques, 1/3 de la superficie terrestre de la Tierra, contiene biomasas densas y muy productivas. Sabanas, praderas y pantanos, 1/3 de la superficie terrestre de la Tierra, contienen biomasas menos densas, pero es productiva. Estos ecosistemas representan a las mayores partes de las que depende el alimento humano. Ecosistemas extremos en las áreas con climas más extremos, desiertos y semidesiertos, tundra, prados alpestres, y estepas, 1/3 de la superficie terrestre de la Tierra. Tienen biomasas muy escasas y baja productividad. Finalmente, los ecosistemas del agua marina y dulce, 3/4 de la superficie terrestre de la Tierra, contiene biomasas muy escasas, aparte de las zonas costeras. Los ecosistemas difieren en su biomasa, carbón de los gramos por metro cuadrado, y la productividad, carbón de los gramos por metro cuadrado por día, y las comparaciones directas de la biomasa y la productividad pueden no ser válidas. Un ecosistema como este en la taiga puede ser alto en biomasa, pero de crecimiento lento y así bajo en productividad. Los ecosistemas se comparan a menudo en base de su volumen de ventas, cociente de la producción, o del tiempo del volumen de ventas que sean los recíprocos del volumen de ventas. Las acciones humanas durante los últimos siglos han reducido seriamente la cantidad de la tierra cubierta por los bosques, tala de árboles, y han aumentado los agroecosistemas. En las últimas décadas ha ocurrido un aumento en las áreas ocupadas por ecosistemas extremos, como en el caso de la desertificación. Biodiversidad. Selva macrotérmica, con clima ecuatorial, o tropical lluvioso, en Barro Colorado, Panamá, que muestra la gran diversidad ecológica en este tipo de vegetación que tiene muchas especies con distintas épocas de floración. Los pájaros e insectos se encargan de la polinización, por lo que la diversidad existente es origen de su alimentación continua. La característica fundamental de la selva ecuatorial,
Miles de especies vegetales por unidad de superficie, pero pocos ejemplares de cada una, también por la misma unidad de superficie. Imagen de un lince, lynx lynx, una de las cerca de 2.5 millones de especies identificadas que conforman el patrimonio de la biodiversidad en la Tierra. Los pinos canarios soportan el fuego en los grandes incendios debido a la adaptación milenaria a las emisiones volcánicas. En esta ocasión puede verse la corteza chamuscada de estos pinos, que pueden estar ardiendo durante meses y seguir creciendo mientras tanto. Un ejemplo de adaptación al medio que afecta negativamente a la biodiversidad del medio pero solo a corto plazo, ya que sirve de planta pionera para el restablecimiento del bosque, como es la laurisilva en las áreas más favorecidas. La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman. Resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie. Diversidad genética, que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. El término biodiversidad es un calco del inglés biodiversity. Este término, a su vez, es la contracción de la expresión biological diversity, que se utilizó por primera vez en octubre de 1986 como título de una conferencia sobre el tema, el National Forum on Biodiversity, convocada por Walter G. Rosen, a quien se le atribuye la idea de la palabra 10. La Cumbre de la Tierra, celebrada por la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad promulgados en el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1994. Fecha posteriormente declarada por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional de la Biodiversidad. Con esta misma intención, el año 2010 fue declarado Año Internacional de la Diversidad Biológica por la 61ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, coincidiendo con la fecha del Objetivo Biodiversidad 2010.11. En el año 2007, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como Día Internacional de la Diversidad Biológica, 12 en el año 2022, en COP15 de Montreal. Alrededor de 200 países adoptaron un acuerdo a proteger al menos 30% de las áreas terrestres y marítimas del mundo para 2030. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl